Y realmente es una época bastante difícil por el frío, la falta de luz y la poca presencia del sol. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Según Guille. El día de hoy les voy a hablar de 10 cosas que me hubiera gustado saber antes de venir a Dinamarca. Punto número 1. Haber empezado a tomar las vitaminas antes. Y yo como buen argentino pensé, ¿qué tan difícil puede llegar a ser? No creo que sea tan así. No pienso que me afecte tanto. Y poco a poco noté que estaba muy cansado, sin ganas de hacer nada. Y medio que me había olvidado el tema de la suplementación. Y un día vinieron y me dijeron, probablemente tengas que empezar a tomarlas. Y digo, bueno, voy a probar. Total, no pierdo nada. Y realmente no son muy caros, porque supuestamente una parte está subsidiada por el Estado. Igual realmente no es que sentí que tenía mis poderes de vuelta. Pero sí me empecé a sentir mejor. Y cada día un poco más. Y sí, así que les recomiendo. A mí me ayudaron. Punto número 2. Traer una buena campera y no muchos usos. Y si tienen una campera que no es tan abrigada y no les gusta mucho, como de media estación, Y capaz no sea una muy buena idea traer, si vienen con el peso justo. en Latinoamérica, salvo el sur de la Argentina, que hace frío en serio, No tenemos ropa adecuada para este clima. así que si no poseen una, es mejor que la compren acá. Hasta se consiguen de segunda mano. Pueden encontrar todas esas marcas súper conocidas. Y también los famosos guantes mágicos no sirven de nada. Y si tienen esos de motos impermeables y grandes, Eso sí vale la pena. Punto número 3. Antes de temporada puede ser el mejor momento para venir a vivir a este país, ya que les puede llegar a resultar encontrar trabajo mucho más fácil. pero probablemente sea un poco más desafiante buscar a dónde vivir. Pero según Guille sigue siendo más conveniente. Así se preparan para el invierno. Y disfrutan la mejor época del año en este país. Punto número 4. Venir con mínimo 3.000 euros. Al principio es necesario hacer una gran inversión para cumplir con todos los requisitos. Como ya conté en el video de cómo buscar alojamiento, se necesita bastante para cumplir con el depósito. Y otra cuestión es que muchas veces sucede que recién, A los 3 meses pueden llegar a cobrar su primer salario acumulado. porque la cuenta de banco son de las últimas cosas a habilitarse. Y no se puede depositar en cuentas extranjeras. Punto número 5. Cambiar euros personalmente y evitar las casas de cambio. Existe mucha diferencia entre el famoso cambio de Google y las casas que pueden encontrar en el centro. Y ustedes dirán, pero yo no conozco a nadie para cambiar. Un consejo sería que empiecen a generar contacto, preguntando a amigos de amigos o consultando en los grupos de Facebook como Latinos en Dinamarca, diciendo si alguien les pasa el link de ingreso a algún grupo de WhatsApp. Y allí consultan si alguien necesita cambiar y hasta puede aclarar cómo prefiere, si de contado o en alguna cuenta internacional. De última, si les parece mucho lío o no confíen en esto, Mejor si van a las casas cerca de la estación central tienen un mejor cambio. Y dato extra, si traen dólares es más complicado aún. Punto número 6. No es un país para venir a probar suerte. Si no tienen ciudadanía europea o vienen con algún tipo de visa. ya que es muy difícil encontrar un trabajo sin papel, sumado a la cantidad de estafas al respecto. Y además hay mucho control de papeles en la vía pública, ya sea con personal policial con uniforme o de civil, como que vivirían arriesgando mucho a ser controlados. Y si además intentan sobornar al oficial, muy probablemente les vaya muchísimo peor aún. Ya que es uno de los países con menos corrupción en el mundo. Y bueno, dirán, yo ya tengo los papeles, voy a hacer una temporada. Si ustedes ya tienen a dónde quedarse y saben lo que les comenté del tiempo para cobrar el primer salario, o sea, ya sabiendo todo, podría ser una opción. Pero personalmente creo que, Es mejor hacer temporada en algún país que sea más fácil el tema de la residencia. porque pienso que es mejor idea venir por un tiempo más prolongado. Para hacer una diferencia que justifique tanto movimiento. Punto número 7. No preocuparse tanto por traer cosas típicas de sus países. La yerba mate no es difícil de conseguir. Los vinos argentinos y chilenos están en todos los supermercados. La farofa de Brasil también se consigue. Y también hay empresas que venden medialunas, alfajores artesanales, etc. Punto número 8. El uso de la bicicleta. Y a esto me refiero a usarla como medio principal de transporte desde un principio. Si viven en la ciudad o muy cerca de ella, muchas veces es mucho más rápido moverse pedaleando. Que hacer conexiones en diferentes medios de transporte. Aparte, la ciudad está toda preparada para andar en bici y los conductores las tienen como prioridad. Y hasta el día de hoy sigo saludando cuando me dan el paso. Hace unos meses volví a visitar a la familia, amigos, etc. Y también anduve en bici. Y casi me atropellan un par de veces. Me había mal acostumbrado. Punto número 9. Piensen en hacer planes para escapar un poco del invierno. Y realmente es una época bastante difícil por el frío, la falta de luz y la poca presencia del sol. Y sí, me dirán, pero yo apenas llego, no tengo suficiente dinero para volver a Latinoamérica.
Mínimo intenten escapar algunos días donde el invierno es más amigable. Van a reponer energías y pienso que le va a ser mucho más fácil afrontar el invierno que les queda. Muchas personas trabajan más duro durante la primavera, verano y parte del invierno para escaparse un tiempo considerable. Y para mí tiene mucho sentido, es bastante deprimente a veces, y más si no estamos acostumbrados a un invierno más duro. Punto número 10. Traer o comprar ropa de lluvia. Llueve bastante seguido. Llueve bastante seguido. Y cuando digo bastante seguido es así mismo. A veces pienso, tanta agua va a caer. Literal, estuvo más de un mes y medio lloviendo todos los días. Y cuando pensás, esto ya debe estar por parar, se larga más fuerte aún. Y haciendo conexión con el punto número 2 del abrigo, les recomiendo que inviertan en ropa de calidad para el frío y la lluvia. Se lo van a agradecer, así como botas de nieve. Aunque no sea tan seguido que caiga. Suele estar todo mojado y a veces la sal que tiran para derretir el hielo no es suficiente. Y este calzado viene con una suela especial para que sea menos probable que sufran un accidente. Así como este. Y claramente estas botas no son mías. Así como también medias térmicas y guantes impermeables. Y además le tengo un bonus para ustedes. Es una muy buena idea estudiar un poco de danés, ya sea simplemente aprendiendo algunas palabras básicas, como por ejemplo, gracias, tack, buenas noches, god aften, de nada, selv tack, buenos días, godmorgen. Realmente lo di todo. Esto ayuda muchísimo en la integración con los locales. Antes que te vayas, no te olvides de suscribir. Y este fue otro video de Según Guille. Espero que le haya sido muy útil. Son más que bienvenidos en dejar sus comentarios. Chau, chau. Nos vemos la próxima.